Buenos días, aprendices del curso Guardianes para la Democracia. Damos inicio al desarrollo del tema de hoy, que se llama Herramientas de Análisis Electoral. Uno de los puntos importantes en este tema es iniciar hablando sobre el número efectivo de partidos. Normalmente, el indicador utilizado para identificar la competencia partidista es el número de partidos o número de candidatos que compiten y el porcentaje que cada uno de ellos obtienen en la votación. Sin embargo, este tipo de análisis, por lo general, está sesgado debido a que no siempre todos los candidatos o partidos que se presentan compiten realmente por la asignación de curules. Mm. Esta asignación ese análisis se, se saca a través de una fórmula donde el número efectivo de partidos es igual a 1 sobre la sumatoria de partidos y el número de votos obtenidos y el porcentaje que cada uno de los candidatos obtuvo. Vamos a ver quién se conectó. Entonces, el otro, ¿cómo se obtiene ese porcentaje? En primer lugar, pues entonces se debe dividir el total de votos de cada partido sobre los votos totales con el fin de obtener el porcentaje de votos que cada partido obtiene. En ese caso, pues cada partido va a tener un porcentaje eh, que, eh, que va a diferir del otro. eh, y cada uno de esos porcentajes se eleva al cuadrado y se suman los valores de cada uno de los partidos políticos. Y finalmente se divide en uno entre el resultado de la sumatoria y el valor obtenido es el que se denomina el número efectivo de partidos. Eso es como forma de analizar pues qué partido obtuvo o qué candidato obtuvo de un porcentaje de la votación dentro de un proceso electoral. Em, la otra herramienta de análisis electoral es la identificación de riesgos electorales. Y aquí es muy importante entonces hablar sobre los mapas de riesgo electoral como una herramienta pues que es dinámica, que permite analizar esos procesos o esa propuesta de ideas políticas dentro de un contexto electoral tocando temas como de la violencia, el conflicto, el clientelismo, eh, que puede analizar como riesgos dentro de un proceso electoral. Entonces, ¿cuáles las ventajas que tiene hacer un análisis de riesgos electorales? Primero, genera alertas tempranas. Segundo, permite identificar territorios donde los ciudadanos no cuentan con la plena capacidad de ejercer los derechos políticos. Tercero, se puede proveer información a las autoridades para detectar dónde posiblemente se va a dar ese riesgo, ese fenómeno electoral. Se pueden prevenir prácticas y acciones que afecten de manera negativa el proceso electoral y permite también identificar los posibles fraudes electorales. Eh, Para realizar este análisis de riesgo se requiere, en primer lugar, conocer el territorio,
e identificar cuáles variables o factores pueden afectar el desarrollo de un proceso electoral en cualquier región del país. Eh, Hay varias entidades oficiales y también organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado mapas de riesgo electoral y han utilizado varias distintas variables, como por ejemplo la presencia de actores armados, la violencia política, el desplazamiento forzado, los delitos electorales, la inscripción de cédulas, la transhumancia electoral, los resultados electorales y variables socioeconómicas como la pobreza, la ruralidad, los programas de subsidio, entre pues otros temas eh, también culturales, entre otros. ¿Cuál es el proceso para elaborar el mapa de riesgos electoral? Lo tenemos ahí en la pantalla. Entonces, la generación de las alertas tempranas inicia con la recolección de información. Entonces, una vez identificadas y seleccionadas las variables que puedan impactar el proceso electoral, se hace necesario primero recolectar la mayor cantidad de información que se tenga sobre esas variables que van a ser analizadas en un territorio específico o a nivel nacional. Y la información que se recolecta debe dar cuenta del comportamiento histórico y actual de cada una de las variables. Y una vez recolectada la información, el siguiente paso es sistematizar la información con el fin que ésta sea manipulable y pueda ser cruzada con las demás variables que se seleccionan o que se seleccionaron desde un principio. Y después, o el tercer paso, es realizar análisis cualitativos y cuantitativos con el fin de comprender la naturaleza de cada una de esas variables y el impacto real de las mismas sobre el proceso electoral que se va a desarrollar. El objetivo entonces que sigue es situar de manera territorial los riesgos en el territorio, es decir, ubicar de manera geográfica los riesgos identificados. Para esto se sugiere entonces definir si los riesgos electorales se ubican a nivel regional o a nivel departamental o municipal o en niveles más pequeños como por ejemplo una vereda, un corregimiento, un centro poblado o en frontera. Y finalmente, pues con los riesgos que ya se identificaron, el último paso es generar la alerta temprana y las cuales están dirigidas a las autoridades de control y a la ciudadanía en general. Estas alertas deben contener primero la descripción del riesgo, el nivel del riesgo para cada una de las variables que se analizaron, el impacto que puede llegar a tener en las elecciones y las recomendaciones y las acciones que se deben aplicar para mitigar esos riesgos. Otra herramienta de análisis electoral se enfoca al análisis de las escrituras políticas. Normalmente, al analizar los resultados de las elecciones, se utiliza como unidad de análisis el partido político. Esto quiere decir que la mayoría de análisis se centran en comparar cómo le fue a cada partido, identificar quién perdió, quién ganó y si de acuerdo a lo evidenciado en elecciones pasadas el partido político mejoró o empeoró. Digamos que esto aquí es sobre la primera herramienta que es el número efectivo de partidos, ¿no? Y este tipo de análisis parten del supuesto de que los partidos son organizaciones fuertes y cohesionadas. Sin embargo,
en nuestro contexto, se ha demostrado que los partidos políticos son instituciones débiles, atomizadas y fraccionadas al interior, por lo que hacer este tipo de análisis conduce a resultados que no necesariamente están acordes con una realidad política en la región o a nivel nacional. Entonces, teniendo este análisis, una de las herramientas más útiles que permiten corregir ese sesgo en la construcción de la estructura política de los candidatos dentro de un proceso electoral, este es hacer partir de la unidad de análisis no es lo correcto, porque no es el partido político, sino la estructura política lo que hay que analizar. Entonces, como estructura política se entiende esa red de apoyos que los candidatos o candidatas dentro de un proceso electoral recibieron a lo largo de la campaña. Y esos apoyos pues pueden provenir de diferentes sectores, partidos y actores. Y un mecanismo que ayuda a identificar mejor la estructura política es la creación de un gráfico o un organigrama jerárquico que dé cuenta de los principales apoyos que recibió una campaña en época electoral. Lo tenemos ahí en pantalla. Y tenemos la estructura de un partido político. Entonces, tenemos en esa estructura tenemos primero que todo al candidato como actor principal de la campaña política o del proceso electoral. Tenemos que él puede recibir a lo largo de la campaña unos apoyos sociales, unos apoyos de partidos políticos que lo apoyaron, unos financiadores, unos diputados que lo apoyaron, unos senadores y representantes que lo apoyaron. Entonces, esa estructura política puede ser muy compleja, como también la investigación o investigador se requiere. Sin embargo, es necesario siempre identificar los principales apoyos que desde estos distintos sectores se recibió. Entonces, aquí es importante cuando se haga ese análisis de estructura política, construir una lista de preguntas sobre cada una de esas variables o elementos de esa estructura política. Por ejemplo, qué partidos lo apoyaron, cuáles empresas que apoyaron al concejal, cuáles fueron los principales financiadores de la campaña, quiénes fueron los principales apoyos de organizaciones sociales, determinar si el alcalde electo apoyó al concejal en la campaña política, determinar si el consejo tuvo apoyo en la dirección nacional o departamental del partido político, determinar si el concejal tuvo apoyo de algún congresista, cuántos votos obtuvo el concejal, en cuáles lugares sacó mayor votación, en cuáles veredas, en cuáles corregimientos, determinar si el concejal hace parte de la coalición del gobierno municipal, el concejal a qué comisión pertenece en el consejo, identificar los principales logros del concejal en el consejo en lo que va corrido del mandato que obtuvo. Y hay otro punto importante hoy sobre las irregularidades electorales. Y dentro de esas irregularidades electorales tenemos primero unos delitos electorales, segundo unas faltas disciplinarias y tercero una violación a la normatividad electoral. Entonces, cuando hablamos de las irregularidades electorales, estas pueden ser definidas
Permítame, miramos si alguien está ingresando. Cuando hablamos de estas irregularidades electorales, estas pueden ser definidas como esas conductas que atentan contra la transparencia y el normal desarrollo del proceso electoral. Y estas pueden desarrollarse de distintas maneras y afectar distintas actuaciones mm, o alguna de las fases del proceso electoral, junto con los principios que lo rigen. Por ejemplo, la realización de la campaña electoral bajo criterios de igualdad o la verdad de los resultados electorales, ¿no es cierto? Eso es lo que se espera. Entonces, dentro de un certamen electoral, tanto los ciudadanos como los candidatos u organizaciones políticas pueden realizar conductas no permitidas por las normas electorales y así pues obtienen ventajas ilícitas sobre los demás competidores. Y por esta razón, y para que la sociedad considere este tipo de conductas como reprochables, pues se ha tipificado, digamos, esos delitos electorales o esos fenómenos de corrupción electoral. Y con el fin de que de prevenir, de disuadir, de investigar y sancionar esas irregularidades electorales. Entonces, cuando hablamos de delitos electorales, se tipifican como esas conductas humanas que en consideración de una sociedad traen consecuencias negativas al conglomerado social y a las instituciones. Y por tanto, pues son prohibidas mediante la ley, la cual establece unas autoridades que la investigan y sancionan. De acuerdo al Código Penal colombiano, la Ley 599 del 2000, estos delitos electorales son todas aquellas conductas que se atentan contra los mecanismos de participación democrática, los cuales se encuentran contemplados o allí en esta ley están entre los artículos 386 al 396. Y, y si bien no es un delito, o lo dice la norma, si bien no es un delito contra los mecanismos de participación democrática, lo que se denomina como intervención política, que esto está específicamente en el artículo 422 de este código, se considera como una conducta que atenta contra el sistema electoral. Entonces, conocida la existencia de unos delitos electorales, se hizo necesario establecer la razón por la cual se inicia la investigación de ese tipo de irregularidades, quiénes lo pueden cometer y qué autoridades investigan y sancionan ese tipo de conductas que atentan contra un proceso electoral. Y aquí se hace como ese proceso que permite establecer este proceso de investigación. Entonces, ¿cómo se inicia un proceso de investigación? Primero con una denuncia, eh, que esa denuncia la puede hacer la ciudadanía frente a la autoridad competente. O también se puede hacer de oficio, que es una iniciativa propia de la entidad cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito. ¿Quién puede cometer ese delito electoral? Cualquier ciudadano o servidor público. ¿Quién investiga ese delito electoral? La Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Judicial. ¿Y cómo se puede sancionar? Cuando una vez se inicia ese proceso de investigación, ya sea por denuncia o por oficio,
se da trámite al proceso penal frente a un juez de la República que decidirá si condena o absuelve. ¿Cuáles son las sanciones que se dan por cometer un delito electoral? Pues van desde una multa, desde la pérdida del cargo en casos de funcionarios públicos y prisión. Y como ciudadano del común podemos intervenir en un proceso de investigación por un delito electoral, aportando pruebas a la fiscalía para que el proceso sea investigado o interviniendo como víctima del mismo proceso. Dentro de lo que se conoce como delito electoral, pues hay varios. Están tipificados varios de acuerdo a la ley. Entonces, el primer delito es la perturbación de un certamen democrático. Y es el que, este se define cuando se habla de un delito de perturbación de certamen democrático, se define como esa maniobra engañosa que perturba o impida una votación pública relacionada con los mecanismos del servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez. También está el delito de constreñimiento al sufragante. Este se da cuando se utilice armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos o voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. También está el delito de fraude al sufragante. Y este se da mediante maniobra engañosa que obtenga que un candidato, un extranjero habilitado por la ley, vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. Otro delito electoral es el fraude en inscripción de cédulas. Esto sucede cuando por cualquier medio indebido se logra que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en la localidad, municipio o un distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato. Otro delito electoral es la corrupción del sufragante. Se da cuando se promete, se paga o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato o partido político o corriente política o voto en blanco o se abstenga de hacerlo. Entonces, el sufragante que acepte ese dinero, esa promesa o esa dádiva con los fines pues, que esté vendiendo su voto, en definitiva, pues también está cometiendo un delito electoral y también es sancionado. Está el voto fraudulento, se da cuando se suplanta a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o vote más de una vez o sin derecho consigne en una elección, un plebiscito, un referendo o una consulta popular, una revocatoria del mandato, su voto. Favorecimiento de voto fraudulento. Este delito se da cuando el servidor público que permite suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez o hacerlo sin derecho. Otro delito es el ocultamiento de retención y posesión ilícita de cédulas. Se da este hecho cuando el servidor público que permite suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez o hacerlo sin derecho. La denegación de inscripción se da cuando el servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente del registro electoral, sellos de urna o del arca triclave. El otro delito electoral es la mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. Este delito se da cuando el servidor público que no haga entrega oportuna
a la autoridad competente el registro electoral, los sellos de urna o de arca clave. El otro delito electoral es la alteración de resultados electorales. Y aquí se da este delito cuando el servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez o hacerlo sin derecho. Y está el delito político de la intervención en política. Se da cuando el servidor público que ejerce jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección o gestión administrativa o se desempeñe en órgano judicial, electoral, de control o que forme parte de comités o de juntas o directorios políticos o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político. El otro delito electoral se enfoca a las faltas disciplinarias o la otra irregularidad electoral. El tema sobre las faltas disciplinarias. ¿Cuándo hablamos de una falta disciplinaria? Cuando los servidores públicos o particulares con funciones públicas, además de cometer delitos electorales, también se puede incurrir en una falta disciplinaria que se entiende como aquella conducta que conlleva al incumplimiento a los deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Y esto está tipificado en el Código Disciplinario Único de la Ley 734 del año 2002. Entonces, la investigación o sanción o intervención de un ciudadano en los procesos que se busca donde se busca establecer esa responsabilidad disciplinaria, se inicia con que cada oficina de control interno de cada entidad pública puede iniciar ese proceso de investigación. También lo pueden hacer las personerías distritales y municipales o la Procuraduría General de la Nación. Y se inicia pues con una denuncia que la puede ser por parte de la ciudadanía o un servidor público frente a esa autoridad que ya la dijimos, oficinas de control interno, personerías y la Procuraduría. También se puede hacer esa denuncia como de oficio o esa investigación se puede hacer de oficio. Y lo puede partir de esa iniciativa propia de la entidad o autoridad cuando tiene conocimiento de la comisión de una falta disciplinaria y se sanciona después de que una vez iniciado la investigación, ya sea por denuncia o por oficio, se da trámite al proceso disciplinario y correspondiente pues a la autoridad competente decide sancionar o absuelve. ¿Cuáles son esos sanciones? Destitución e inhabilidad general ya puede ser entre 10 o 20 años y puede haber una suspensión e inhabilidad especial de 1 a 12 meses, pueden haber multas y amonestaciones escritas. Y cualquier ciudadano podemos aportar pruebas a la autoridad que tenga a su cargo esa investigación. Hay 3 tipos de faltas. La primera, por ejemplo, es utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas sin perjuicio de los derechos previstos pues, en la ley. Y también está utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter partidista. Y el tercer punto habla sobre las violaciones a la normatividad electoral. Esa es otra irregularidad electoral.
Entonces, cuando hablamos de irregularidad electoral, no sé si Diana quiere hablarme o algo. Estoy escuchando ahí la... Entonces, cuando hablamos de violaciones a la normativa electoral, estamos hablando de esa violación de la ley penal o disciplinaria, sin prejuicio de investigaciones y sanciones que se puedan dar en dichos ámbitos. La ciudadanía o los funcionarios públicos o las mismas organizaciones políticas pueden de alguna manera atentar contra las reglas que rige un certamen electoral. Y esto está contenido pues en un buen número de normas a nivel nacional. Está primero la Constitución Política y segundo el Código Electoral y también una cantidad de normas, por ejemplo, la Ley 31 del 94, la Ley 134 del 94, la Ley 1757 del 2015, la Ley 136 del 94, la Ley 996 del 2005, la Ley 1475 del 2011 que hablamos en la clase pasada. Eh, y aquí pues es importante entonces primero identificar cuál es el proceso para investigar una violación a la normativa electoral. Entonces, primero, ¿quiénes investigan esta clase de irregularidades? El primero, una violación a la norma electoral la investiga es el Consejo Nacional Electoral. Como la máxima autoridad electoral, de acuerdo al artículo 265 de la Constitución. Y la jurisdicción contenciosa administrativa, el Consejo de Estado, los tribunales y juzgados administrativos, que son las entidades que investigan este tipo de hechos. Este tipo de hecho lo puede cometer cualquier ciudadano, servidor público o partido o movimiento político. Y parte del proceso de investigación desde una denuncia, que lo puede hacer cualquier ciudadano, o una demanda ante la acción judicial o administrativa en la que el ciudadano invoca unas pretensiones o de oficio por iniciativa propia de una entidad cuando tiene conocimiento de la comisión de una ilegalidad. Y se sanciona después de que se ha dado el proceso de investigación o se presenta la demanda, se da apertura al correspondiente proceso, ya sea frente al Consejo Nacional Electoral o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y quienes decidan el asunto conforme a las reglas y sanciones que establece pues la ley. Y se puede sancionar, o bien sea a través de una sentencia judicial, donde sea nulidad electoral o nulidad de los actos administrativos o la pérdida de investidura. Y si es ante el Consejo Nacional Electoral, que está dado por personas naturales, que está dado a personas naturales, se puede dar la revocatoria de la inscripción de los candidatos o a multas. Y también cuando esa persona jurídica, o sea, los movimientos o partidos políticos, desde multas hasta la cancelación de la personería jurídica y la disolución de la organización. Cualquier ciudadano puede, dentro del proceso, ayudar o aportar pruebas para que se realice el proceso de investigación. No sé si Diana quiera complementar el tema o tenga alguna pregunta, inquietud.
¿Duda? Profe, no sé por qué me sale eso. ¿Qué le sale? O sea, que su merced me dice que si quiero hablar. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? No, la verdad no, pues ya he estado muy empapelada del tema. Ujú. Ok. Bueno, Diana, pues ya hemos terminado el tema, el desarrollo del tema de hoy. Le agradezco su asistencia y la próxima clase es el viernes, donde vamos a hablar sobre la etapa preelectoral y el proceso electoral en Colombia. ¿Cómo se, Ok, muchas gracias. que esté muy bien, Diana? Gracias, muy amable, profe.